Y esta noche quiero hablarles entonces acerca de este tema que le he puesto por título Mi milagro y mi relación con Dios. Porque el milagro que nosotros estamos necesitando, pidiendo, clamando al Señor, ese milagro tiene todo que ver con la relación que yo tengo con Dios. Así que dígalo conmigo, mi milagro y mi relación con Dios. Si podemos conocer a alguien que tenía una relación íntima con Dios, y en el Antiguo Testamento es uno de mis personajes favoritos, es el rey David. David tenía una relación íntima con el Señor. Cuando estaba en los campos fue cuando escribió los muchos salmos de los que hoy nosotros nos deleitamos. Y cuando estaba ahí adorando al Padre, adorando al Hijo, adorando al Espíritu Santo, teniendo una comunión con Dios íntima. Este hombre no tenía una relación cualquiera, pasajera, como algunas veces los cristianos de hoy tienen. No es como, sí, voy a orar, entonces como alguien dijo, yo estoy orando 3 veces al día. ¡Wow! ¡Qué bueno! Como Daniel, sí, en el desayuno, el almuerzo y la cena. No. Este era un hombre que realmente adoraba al Señor, que se conectaba con Dios, que conectaba su corazón con Dios, pero vivió circunstancias adversas, tuvo que atravesar instancias donde quería renunciar y dar la vuelta y salir huyendo. En una ocasión hasta se hizo pasar por loco. ¿Usted sabía eso? Que el hombre que es conforme al corazón de Dios se hizo pasar por loco. Tenía barba y dejaba correr la saliva. Y yo no sé, bueno, yo tengo que rasurarme todos los días esta barba abundante que tengo. El otro día le dije a mi esposa, he tomado una decisión, me voy a dejar crecer la barba y el bigote. No sé por qué se echó a reír, ¿verdad? Obviamente no tengo nada. Y él dejaba correr la saliva sobre la barba. Ya se puede imaginar, y andaba caminando como loco, ¿no? Haciéndose loco. Al tercer día ya se puede imaginar cómo se sentía el olor a esa barba. ¿Se ha puesto a pensar? Y se lo llevan al rey y le dice, este es el hombre que le teme, Saúl. Y cuando lo ve, le dice, ¿no hay locos suficientes aquí en medio de los filisteos que me traigan este loco? Este es del que cantaban, ¿se acuerdan de? Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Este es el que mató. No, está loco, ese no es. ¿Cómo va a ser ese loco? Aquel era un guerrero que mató a Goliat, era un gigante, un hombre de guerra. No, ese era. Él también pasó problemas, pasó momentos difíciles. Llegó a tal punto que huyó de Israel y se unió con los filisteos. Sí, con la gente de Goliat. Ahí estaba, trabajándole nada más y nada menos que a uno de los reyes de los filisteos. Se llamaba Aquis. Y observe lo que ocurre entonces en el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 1 en adelante. Los filisteos se reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Lo que le estaba diciendo ahí, a sus órdenes, mi rey. Usted sabe lo que su siervo es capaz, con todo gusto. Hemos estado tratando de encontrar si realmente David sabía que iba a pelear contra su propio pueblo. No hay nada que indique específicamente que sí lo sabía. Pero de todas formas, él estaba debajo de este rey, tenía que obedecerle. Pero lo que ocurre es que los príncipes filisteos le dicen al rey, ¿cómo se te ocurre que vamos a ir a pelear contra el pueblo de este hombre si tú sabes que él es judío? ¿Sabes lo que va a pasar? Se va a unir otra vez a su rey. Versículo 7, Aquis le dijo, vete en paz para no desagradar a los príncipes. David dijo, ¿qué has hallado en tu siervo desde el día en que estoy contigo hasta hoy para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Todavía estaba cuestionando David. ¿Qué ha encontrado usted en mí para que me diga que no voy a ir y pelear contra los enemigos de mi señor el rey? Observe que David estaba en ese momento y no tenía la menor idea
de lo que estaba enfrentando, de lo que iba a enfrentar. Imagínense llegar a una batalla y de repente mirar a su gran amigo Jonatán en la batalla, en el calor de la batalla. Y le animo para que usted pueda leer la historia de David. Es sorprendente, es una historia cautivadora, para que pueda comprender y dimensionar a qué me estoy refiriendo con la amistad que tenía con Jonatán. Lo que pasaba también en ese instante es que David no sabía que él estaba necesitado de varios milagros. Aunque él no lo sabía, él necesitaba varios milagros en su vida. Y pude contar en solo esta experiencia muchos, pero quiero mencionarle algunos de ellos. El primer milagro que él no sabía que estaba ocurriendo en su vida es que Dios le estaba librando de pelear en contra de su propio pueblo. Ese era el primer milagro. Cuando los filisteos dijeron, no traigas a este hombre, Dios estaba haciendo un milagro en la vida de David, al librarlo de ir a pelear contra su propio pueblo. Lo estaba librando el Señor, aunque David no lo supiese. Pero note que se muestra frustrado David. David está frustrado porque no se le permite ir a la batalla. Y algunas veces nosotros estamos siendo librados de algo que no nos conviene y nosotros estamos frustrados. Recuerdo en una ocasión que yo estaba aplicando a un puesto y no solo estaba aplicando el puesto. A mí ya me habían dado la posición, yo estaba ejecutando la posición. Y cuando hablé con recursos humanos me dijo, ese es el procedimiento, a usted se le está permitiendo aplicar en la posición, pero usted ya está en funciones de la posición, lo que significa que el puesto es suyo. Y cuando me iban a dar el nombramiento, no me lo dieron. Y entonces el propio vicegerente, recuerdo que me mandó a llamar y me dice, yo estoy consternado, no tengo idea de lo que está pasando aquí. Y me dice, por favor, no te vayas, no renuncies, porque esto es una locura. Si tú eres el jefe de ese departamento, ¿cómo es que no te dan el nombramiento y nombran a otra persona que no tiene nada que ver? Absolutamente nada. Era una locura en mis ojos. Y recuerdo esa noche yo llegué y dije, Señor, ¿qué pasa? Si tu palabra dice que ibas a hacer prosperar todo lo que viniese a mi mano. Y yo reclamándole a Dios y Dios diciendo, si supieras de lo que yo te estoy librando. A veces no entendemos del milagro que está ocurriendo y nosotros en medio de la frustración. Así estaba David, frustrado y no sabía que ya Dios estaba haciendo un milagro en su vida al librarle de enfrentar a su propio pueblo. Milagro número 2. Mientras él está en ese dime que te diré, frustrado, y ya finalmente ni siquiera es que puede quedarse en ese lugar. El rey le da la orden y dice, váyase a su pueblo. Imagínese, empieza a caminar varios días, aproximadamente unos 3 días, para llegar hasta el lugar donde él estaba viviendo. Y en ese lapso de tiempo llega una banda de merodeadores y captura a toda su familia. Milagro número 2 es, al ser despedido por el rey, es llegar lo antes posible a ver lo que había pasado con su familia. Y vaya a ver el capítulo 30, versículo 1 en adelante. Los de Amalek eran los enemigos de Israel, y cuando usted vea la palabra o el nombre Amalek, sepa que se refiere a los archienemigos de los judíos. Habían asolado a Siclag. Siclag era el lugar donde estaba viviendo David, y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban ahí, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. No habían matado a nadie, pero habían prendido fuego a todo y a todos se los había llevado. Imagínense que las guerras de aquellos tiempos muchas veces duraban meses. Y este tipo de campañas que era cuerpo a cuerpo, por eso es que se seleccionaba un paladín, algo así como lo que ocurrió con Goliat. Se seleccionaba un paladín, alguien que representaba al ejército. Entonces uno decía, a ver, traigan a quien a ustedes les va a representar. Y el otro ejército, y se enfrentaba, y el que ganaba era el ejército que ganaba para evitar muertes,
en primer lugar, y segundo, para cortar las guerras. Cuando venía generalmente los tiempos de cuando no llovía, cuando no era invierno, eran los momentos para pelear. David estaba en ese momento a punto de ir a una batalla que no sabía cuánto iba a durar. Pero lo más seguro es que si Dios no hace este milagro, cuando él llegase a Ziklag y ve todo quemado y su familia hubiese sido llevada, hubiesen sido muertos todos o bien vendidos como esclavos. Al habérselos llevado, significa que lo que querían hacer era venderlos como esclavos. Entonces ahí tiene un segundo milagro. Milagro número 3, que no lo mataran sus propios hombres. El tercer milagro es que sus propios hombres no lo asesinaran. Los hombres que estaban tan frustrados, ahora imagínense, usted llega a su lugar y mira que todo por lo que ha peleado está quemado. Y sobre todas las cosas, sus hijos y sus mujeres ya no están. Todo desapareció y quedan solos. Entonces, ¿qué hacen? Quieren matar a David, versículo 6 del capítulo 30. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, con mucha razón, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Estaban frustradísimos y quieren agarrar a alguien para desquitársela. ¿Y a quién seleccionan? Al pobre David. Milagro número 4. No solo está mirando a sus hombres que le quieren matar, no solo está mirando que está todo quemado, no solo tiene perdida a toda su familia, sino que ahora también él está frustrado, está molesto y también está amargado. Una de las peores cosas que uno puede enfrentar es el desánimo. David estaba en esa situación. Entonces, el milagro que ocurre en la vida de David en ese momento es que logra animarse a sí mismo. El cuarto milagro es que él puede fortalecer su vida. ¿Y por qué lo hace? Porque logra fortalecerse en el Señor. Vaya conmigo una vez más al versículo 6, a la última parte. Ya leímos la primera parte. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Léalo conmigo, por favor, esa parte. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Ese fue otro milagro. Su cuarto milagro es que logra fortalecerse, sacar fuerzas de flaqueza. No podía más, pero dijo: no me voy a quedar aquí. Y tal vez esa es su experiencia. Ha venido el día de hoy y está en el piso. Está tirada, está tirado. Vino acá, pero desde su casa tal vez se vino a pie, arrastrando los brazos. Y obviamente no físicamente, ¿verdad?, sino en su corazón. Sus hombros caídos, su cabeza baja, porque cree que ya no hay esperanza para su vida. Ese era el escenario de David. Pero usted vino el día de hoy y el milagro que ocurrió en David en animarse por la desgracia que está viendo en sus ojos, también está ocurriendo en este momento, porque el Señor está trayendo un nuevo ánimo a su vida. ¿Podemos decir amén a eso? Dios está animando el corazón. Los siguientes 3 milagros se los quiero únicamente mencionar. Milagro número 5 es saber qué hacer. Ese es un gran milagro. ¿Qué voy a hacer ahora? David supo qué hacer. Milagro número 6, que su familia toda esté con vida. Eso era un milagro sorprendente. Generalmente las personas, cuando eran conquistadas, generalmente mataban a todas las mujeres que habían dado a luz y solo dejaban a los niños y a las vírgenes, unas para ser usadas, violadas, y los niños para ser vendidos. Necesitaba que toda su familia estuviese con vida. Milagro número 7, nada más y nada menos que vencer. Él necesitaba vencer a aquella banda armada, lo cual no era cualquier cosa, era un gran reto. Y ahora vayamos al milagro número 8. El milagro número 8 era rescatar todo, a todos, y rescatarlos
con vida. Quiero explicarle lo que ocurría en los tiempos bíblicos. Cuando, usted lo puede leer también en el libro de los Hechos, cuando había una amenaza y había una posibilidad de escape de prisioneros y esclavos, entonces el ejército lo que hacía era tomaba la espada y degollaba a todos los prisioneros o bien los esclavos. Eso usted lo puede leer en la experiencia también que le ocurrió a Pablo, cuando había un momento que parecía que los esclavos podían y presos podían escaparse. Entonces se hablaba de matarlos a todos. Eso era muy común. Entonces vencer, él podía vencer. Supongamos que tenía la fuerza para vencer, pero que encontrase a todos con vida, eso era algo muy aparte. Y ese era el milagro que David necesitaba. Necesitaba vencer y que toda su familia y todos los familiares de sus hombres también estuviese con vida. Versículo 9 del capítulo 30 de primero de Samuel. Partió David, porque recuerde, él se fortalece en el Señor y sale. Partió David, llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. El Señor le dice, ve, y cuando va caminando se le quedan unos hombres, y David siguió adelante con 400 hombres. Un tercio de su ejército se queda ahí varado, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente, estaban agotados. Y los hirió David, los encuentra, versículo 17, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que lograron escapar. Y libró David todo lo que había tomado y libertó a sus 2 mujeres. Se lo leo de nuevo. Y libró David todo. No logró algo. Y eso es lo que ocurre cuando uno va a buscar un milagro delante de Dios. Dios quiere que usted lo logre todo. Quiere darle el milagro de todo en el nombre de Jesús. No algo, sino todo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos amén a eso? Quiere darnos todo. Yo he escuchado personas que dicen, Señor, yo te estoy pidiendo por la sanidad de mi mamá y por un trabajo. Pero ¿sabes qué? No me deje el trabajo, pero dame la sanidad de mi madre. Es como que Dios dice, bueno, ya que me decís eso, entonces como me estás haciendo la rebaja, entonces eso te lo voy a dar. ¿Qué significa eso? ¿Quién dice que Dios no quiere darle todo? Señor, si no lo vas a sanar, entonces llévatelo. Entonces Dios dice, bueno, ya que me lo decís de esa manera, entonces sí me lo voy a llevar. A mí me han pedido que yo ore por personas para que Dios se los lleve. Y les voy a decir algo, si algún día usted me dice, mire pastor, ore para que el Señor se lo lleve, no me busque a mí. La Biblia no dice que uno debe de orar por eso. La Biblia dice que uno debe de orar para que Dios sane al enfermo. Porque Dios quiere darnos. Dios quiere darnos todo. Todo le quería dar el Señor. Versículo 19, y no le faltó cosa alguna. Por favor, lee eso conmigo. Y no le faltó cosa alguna. Así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Aquellos que lo querían matar, apedrear, ahora venían cantando, aquí venimos, este es el botín de David. ¿Cómo sorprenden las personas, verdad? Pero eso es lo que ocurre cuando empiezan a ocurrir milagros en nuestras vidas. Las personas van a decir, sí, lo logró, lo hizo. ¿Y por qué razón? Porque van a ver a un Dios sobre su vida. Tenía un diagnóstico de muerte, pero ¿qué pasó? Pues no está muerto, está vivo. ¿Y por qué razón? Porque Dios hizo el milagro y no le dio una parte, le dio todo. Tenemos que creer lo que así va a ser. Este es el botín de David.
Entonces ahora la pregunta que necesitamos hilvanar, unir, es ¿por qué ocurrió esto en la vida de David? ¿Por qué ocurrió en la vida de David? ¿Cuál fue la razón? Es que él tenía una relación cercana con Dios. No era una relación cualquiera, como se lo decía al inicio. Él estaba cerca. Versículo 6 del capítulo 30 de 1 de Samuel. Mas David se fortaleció en el Señor. Versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod, que era donde se consultaba al Señor. Y Abiatar le acercó el efod a David. Y David consultó al Señor diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y le dijo: síguelo. Habla del Señor. Y le dijo el Señor: síguelo, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a todos los cautivos. Si fuéramos nosotros, tal vez diríamos: ¿y será que lo voy a librar? Recuerdo en uno de mis primeros trabajos, me dice el que me está entrevistando: esto es un gran reto. Usted va a tener que aprender, y me empieza a decir todo lo que tengo que hacer. Y me lleva a un lugar donde estaban todos los manuales. Y yo los veo y me dice: todo esto usted lo tiene que conocer. Yo dije: Dios mío, ¿y ahora? Y me dice: ¿está dispuesto? ¿Cree que lo puede lograr? Y yo le dije: claro que puedo. Pero dentro de mí estaba diciendo: qué locura lo que estoy haciendo. Y me dice: yo espero que lo haga, porque no quiero que quede mal con la persona que le recomendó. Ay, Dios mío, peor la situación. Algunas veces así estamos. ¿Y será que puedo? El Señor nos está diciendo: dale, hijo, dele, hija, usted puede, porque todo lo puede en Cristo que le fortalece. Y a veces lo decimos: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y por dentro: ¿y será que lo voy a hacer? Pero queridos hermanos, el Señor, yo creo que nos está diciendo las mismas palabras que le dijo a David. Señor, ¿será que puedo? Persíguelos. Persigue a esos merodeadores. Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. El Señor está diciendo: hijo, vaya por ese milagro. Hija, no se detenga, que ese milagro le pertenece y lo va a lograr, porque yo lo he dicho, dice el Señor. Amén. Vamos a darle fuerte ese aplauso al Señor. Entonces note que el milagro está directamente conectado con nuestra relación íntima con Dios. Ahí está la clave. ¿Cómo nos conectamos con Dios? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Queremos un cristianismo sin Cristo. Personas que quieren que Dios intervenga en sus vidas, pero no quieren a Cristo. No quieren seguirle, no quieren obedecerle. No quieren escucharle. No quieren ir a su palabra para que ella les hable. Quieren solo creer una parte. No queremos leer que cuando venimos a Cristo vamos a ser vituperados. Vamos a sufrir persecución. Yo tenía 14 años cuando me bauticé y empecé a ir a la iglesia. Y en ese tiempo, cuanto más grande era la Biblia, era más espiritual uno. Entonces yo tenía mi Biblia y me iba para la iglesia. Caminábamos unos 20 minutos a paso rápido para llegar a la iglesia. Y cuando íbamos pasando, había un hombre que todo el tiempo nos decía todo tipo de vulgaridades, de ofensas. Entonces yo venía de una vida que ¿sabe lo que yo quería hacer? Un día pasar por ahí con la Biblia, que me dijese algo, salir corriendo, esconder la Biblia y devolverme con un par de palos y piedras. Quería bajarme de la cruz. No queremos saber eso. No queremos saber de que hay momentos en la vida del Hijo de Dios que es complicado. Por eso Jesús dijo: en el mundo tendrás aflicciones. Pero
tampoco podemos olvidar lo otro, que nos dijo, pero confía, yo he vencido al mundo. Que va a venir la enfermedad, para eso Él nos dejó. Isaías 53:5, por su llaga nosotros hemos sido curados. Esa es la diferencia del Hijo de Dios. Que se va a levantar guerra, aunque contra mí se levante guerra, no temerá mi corazón. Yo estaré confiado, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero para eso yo tengo que tener una relación con Dios, para que cuando Él me diga, dale hijo que lo vas a lograr, aunque mis piernas tiemblen y mi corazón desfallezca, voy a confiar en Él y hacer exactamente lo que David hizo. Se fortaleció en el Señor. Ahora le hago una pregunta. Cuando alguien está fortalecido, ¿necesita fortalecerse? Tal vez diría la Biblia, se refortaleció. Pero no dice así, dice se fortaleció. ¿Por qué? Porque estaba debilitado. Y tal vez usted vino el día de hoy así, debilitado. Pero hoy el Señor quiere fortalecer su corazón a través de una relación con Él, para que pueda escuchar esa voz diciendo, persíguelos, hijo, persíguelos, hija, porque le vas a dar alcance y todo lo que el enemigo te robó, te lo va a regresar. Ahora escuche esto, con esto termino. David no solo recuperó lo que había perdido, recuperó lo perdido y todas las posesiones que esos amalecitas habían capturado y asolado por toda aquella región. David se convirtió en un hombre poderoso y rico en ese momento. El enemigo planificó para mal, pero Dios había planificado para bien. El enemigo ha planificado para mal en su vida, pero el día de hoy el Señor le está diciendo, hija, hijo, fortalézcase, porque lo que le ha sido robado, yo se lo voy a devolver y voy a devolverle más de lo robado y lo vas a lograr. ¿Cuántos lo creemos y decimos amén? Aleluya. Pero vamos a fortalecernos en Él.